Bueno, estábamos entonces en el problema de la fundamentación, ¿no? Y decía que la ciencia, aguárdame un segundo que admito el resto, ahí está. Decía que la ciencia, a diferencia de otras formas de conocimiento, requiere de una fundamentación. Y digo y planteo que esta fundamentación tampoco es cualquier fundamentación, sino que se trata de fundamentar de manera lógica y empírica. Decía también que a lo largo de la historia del pensamiento científico, en particular entre los siglos XV y XVIII, se produce una fuerte controversia con respecto a la forma más adecuada de brindar un fundamento científico. Y decía que hay autores que se paran del lado del empirismo, planteando que solamente se puede conocer por experiencia, es decir, solo puedo conocer si puedo ver, tocar, sentir, oler, palpar el objeto de investigación, es decir, si lo puedo conocer empíricamente. Estoy en realidad utilizando el concepto de experiencia en el sentido de la experiencia como sensación, como que en realidad el fundamento de lo que es está dado por los 5 sentidos, ¿sí? En realidad hay filósofos que problematizan, los distintos filósofos problematizan el concepto de experiencia. Yo lo estoy diciendo en este momento simplemente en este sentido, en el sentido de que el fundamento, para poder dar cuenta de si algo es verdadero o no, está dado por los 5 sentidos en principio, ¿no? O sea que conocer es poder percibir con alguno de los 5 sentidos o con los 5 sentidos eso que pasa a nuestro alrededor, ¿no? Y que entonces conoceríamos al objeto desde el punto de vista empírico en la medida en que podemos observarlo y podemos captar todas sus dimensiones en función de nuestros 5 sentidos. Y después están del otro lado los autores que sostienen que el conocimiento adecuadamente fundamentado o el conocimiento que se fundamenta científicamente debe tener como base para poder dar cuenta de lo que dice y fundamenta la razón. Y estos autores racionalistas van a sostener que el conocimiento científico no se puede fundamentar a través de la experiencia. Alguien me está haciendo una pregunta. Alguien salía y volvía a entrar porque no escuchaba bien. Bueno, ahora, ¿cuál es el problema? El problema es el siguiente, que esta discusión acerca de si el fundamento de la ciencia es a través de la experiencia o a través de los sentidos, o bien es el fundamento sea a través de la razón, es, les decía, una controversia que se desarrolla entre los siglos XV y XVIII, y Kant en el siglo XVIII, digamos que produce una, se lo suele denominar así, una revolución en el modo de pensar, este problema en particular. ¿Por qué? Porque él va, les decía, a escribir un libro que se llama La crítica de la razón pura, en la cual él va a mostrar que tanto la razón como la experiencia son dos aspectos necesarios del saber científico, ¿no? Él va a sintetizar este pensamiento en una fórmula, en una frase, que ahora lo voy a escribir, pero se las nombro. Él va a decir, pensamientos sin contenido son vacíos, intuiciones sin conceptos son ciegas, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, vamos a tratar de analizar esta frase. Kant dice, pensamientos sin contenido son vacíos.
intuiciones sin conceptos son ciegas. A ver, vamos a subir un poquito esto. Bueno, ¿qué significa básicamente que los pensamientos sin contenido son vacíos y que las intuiciones sin conceptos son ciegas? Bueno, los pensamientos, ¿con qué lo asociamos? ¿Con la razón o con la experiencia? Con la razón. Con la razón. Entonces, la razón sin contenido es vacía, podríamos decir. ¿Y cuál sería el contenido de la razón que permite que no esté vacía? La experiencia, excelente. Alguien lo escribió en el chat. O sea que los pensamientos sin contenido son vacíos, significa que la razón sin la experiencia es vacía. Yo puedo sentarme acá a pensar, o podemos ponernos a analizar, por ejemplo, qué pasa en el país en este momento desde el punto de vista económico, pero seguramente para poder pensar y reflexionar y establecer conexiones, ideas y conectarlas, vamos a necesitar datos seguramente, ¿no? O sea, no alcanza con pensar simplemente en la economía argentina. Necesitamos datos y tratar de poner en relación esos datos para poder pensar algo sobre la economía. Si no hay muchos economistas, en realidad poco serios, que muchas veces hablan sin tener datos, ¿no? Sin tener datos adelante, ¿no? Sin poner los datos, sin mirar los datos estadísticos, ¿no? Entonces dice, bueno, hay inflación. Bueno, pero tal vez no es verdad que hay inflación, ¿no? Entonces, cuando uno hace pone en relación determinados pensamientos, requiere contar con algún contenido, y ese contenido lo da la experiencia, dice Hume, ¿sí? Y a su vez, al revés, dice, intuiciones sin conceptos son ciegas. ¿A qué se pueden asociar las intuiciones en el caso que estamos analizando desde el punto de vista que estamos analizando el problema? ¿Qué serían las intuiciones? A ver, alguien escribió en el chat. Las intuiciones, no. Las intuiciones no serían las leyes del pensamiento. Digamos que el pensamiento está puesto acá. Pensamiento es esto. Al pensamiento lo llama pensamiento, que está asociado con la razón, ¿sí? Y dice, sin contenido son vacíos. Lo que le da contenido a los pensamientos es la experiencia. Ahora, acá dice, intuiciones sin conceptos son ciegas. Invirtamos la relación y pensemos qué está diciendo cuando dice intuición. ¿Los conceptos de dónde vienen? ¿De la razón o de la experiencia? Bien, de la razón, dice Alec y hay otro, y Eli. Alec y Eli dicen que los conceptos vienen de la razón, entonces está perfecto. Los conceptos vienen de la razón, es así. Ahora, ¿qué serían las intuiciones sin los conceptos, de forma tal que esas intuiciones sin los conceptos son ciegas? ¿Qué serían las intuiciones? Exactamente, la experiencia. Entonces acá podemos poner experiencia, acá ponemos razón, acá ponemos razón, ¿no? Entonces fíjense, la razón sin contenido
sin contenido referido a la experiencia son vacías. Las intuiciones, experiencias sin conceptos, razón, son ciegas. O sea que la razón sin la experiencia no tiene contenido. Y la experiencia sin la razón es ciega. Ahora, ¿por qué la experiencia sin la razón es ciega? Pensemos en el caso que estábamos analizando hace un rato. Yo decía, supongamos que nosotros queremos pensar cómo funciona la economía argentina. ¿Qué está pasando en este momento en la economía argentina? Entonces podríamos decir, bueno, seguramente hay mucha pobreza, ¿no? Eso lo podemos decir sin mirar datos. Pero en realidad el problema es que no sabemos si la pobreza está aumentando o está bajando, ¿no? En principio. Podríamos presumir que debido a la pandemia está subiendo o bajando. Si es posible, háblenme desde el micrófono, si no les molesta, así podemos interactuar mejor, porque si no tengo que estar todo el tiempo viendo el chat. No hay problema, igual miro el chat, pero mejor si podemos interactuar dialogando. En concepto en pandemia, en teoría, estaría subiendo la pobreza. Muy bien, me En gustó. teoría. Me gustó como lo dijiste, porque dijiste, en teoría, en pandemia la pobreza estaría subiendo, en teoría. Fíjense que estamos sin recurrir a ningún dato, pensando en qué podría estar pasando la economía argentina. ¿Y por qué pensás vos que debe haber más pobreza porque estamos en pandemia? Porque supongo que debe haber menos, o sea, gente que tal vez esté fuera del sistema económico formal, que esté percibiendo menos ingresos. Exacto. Y uno o que no esté percibiendo ingresos. Sí, exacto. Perfecto. Y uno podría agregar que eso debe estar siendo así porque la situación de pandemia impide salir a la gente a la calle y hay una serie de leyes que están planteando, leyes y decretos que están planteando que no se puede abrir determinadas empresas. Por ejemplo, hasta hace poco las peluquerías no podían funcionar, por ejemplo, los lugares, por ejemplo, yo trabajo en la administración pública también, además de dar clases, y yo estoy haciendo trabajo, no estoy yendo a trabajar físicamente, ¿no? Entonces uno podría decir, en la medida en que se genera una situación de pandemia, se detiene la actividad económica precisamente por las leyes que se generaron en torno a la pandemia. Y entonces es muy posible que haya más pobreza porque hay gente que no está percibiendo ingresos, que en otra situación percibiría, en otra situación distinta a la situación de pandemia, percibiría porque podría salir a vender y a trabajar, a vender cosas y demás. Este razonamiento que acaba de hacer el compañero y el razonamiento que acabo de hacer yo, ¿se basa en la experiencia o en la razón? En la razón. En la razón, porque fíjense que no estamos trabajando con ningún dato ni ninguna estadística, ¿sí? Se basa en la razón, estamos haciendo una indagación del problema. Ahora, todos estos pensamientos que nosotros acabamos de desarrollar, Kant dice, si no tienen contenido son vacíos. ¿Por qué? Porque lo que hay que hacer es ir a mirar los datos y ver si eso, si nuestro razonamiento es consistente con los datos. Entonces, a continuación, tendríamos que ver qué está sucediendo con las principales variables económicas, ¿no? Entonces uno podría mirar qué está pasando con el PBI, cómo cayó el PBI en el segundo trimestre del año en relación con el PBI del año pasado, cómo aumentó la pobreza según las mediciones que realiza el INDEC con respecto a la pobreza del año pasado. Podríamos pensar algunas otras variables económicas que nos permitan ver si esto que nosotros estamos pensando es efectivamente así o no. A veces uno se sorprende porque a veces lo que parece sensato y razonable, lo que puede estar fundamentado a través de la razón, no se corrobora empíricamente, ¿no?
Entonces, Kant dice, los pensamientos sin un contenido son vacíos, es decir, los pensamientos sin la experiencia, sin los datos de la experiencia, son vacíos. Pero a su vez, los datos de la experiencia sin concepto, es decir, sin razón, son ciegas. Vamos a esta segunda parte de la fórmula. Si nosotros, en vez de preguntarnos, en vez de arrancar por preguntarnos, che, estamos en una situación de pandemia, ¿cómo impacta la pandemia en las cuestiones económicas del país y del mundo? ¿No? Y uno diría, bueno, evidentemente, seguramente que la pandemia está generando mucha pobreza en el mundo, ¿no? Uno podría decir eso como hipótesis, y luego va y la prueba o la analiza con los datos, la compara con los datos. Pero supongamos que hiciésemos al revés, que en vez de hacernos todas estas preguntas que nos acabamos de hacer, directamente, sin hacernos ninguna pregunta, entramos a la página del INDEC y empezamos a mirar datos. ¿Sí? ¿Qué va a pasar si miramos datos sin hacernos preguntas y sin hacer ningún razonamiento? ¿Nos van a decir algo esos datos? No. No, vamos a encontrar que la pobreza subió o bajó, que el PBI subió o bajó, que las exportaciones subieron o bajaron, que la balanza comercial subió, tuvo superávit o tuvo déficit, pero con esos datos solamente no podemos sacar ninguna conclusión. Lo que vamos a ver es simplemente datos. Que eso suele suceder mucho. A veces los estudiantes a lo largo de la carrera se sientan a ver datos. Bueno, sí, está muy bien que veas datos. El punto es, ¿qué haces con esos datos? ¿Para qué mirás esos datos? ¿Y qué es lo que vos querés ver cuando mirás datos? Porque si no, si es por mirar datos, te la podés pasar mirando datos toda la vida. El punto es tener un fin, una finalidad que es dada por la razón que te permita orientar esa búsqueda de datos, ¿no? Entonces, tiene que haber preguntas, tiene que haber razones, tiene que haber pensamiento y tiene que haber datos, tiene que haber experimentos, tiene que haber experiencia. Ahora, el punto es que esta cuestión que desarrolla Kant, que obviamente les muestro el libro de Kant, a ver si lo ven, fíjense lo que es el libro. Esta es la crítica a la razón pura, es decir, es un libro de aproximadamente 1000 páginas, ¿no? O sea, que no pretendo yo hacer una exposición de Kant en esta clase porque es imposible. Simplemente lo que hice fue traer una fórmula que él usa para poder dar cuenta de esta crítica a la razón pura, ¿no? Él cuando titula su libro Crítica a la razón pura, en realidad Kant hasta el momento en el que escribe la Crítica a la razón pura, y un poco antes también, en realidad, era un autor racionalista. Yo les había comentado, creo, que él se encuentra con Hume, empieza a leer a Hume, que es un empirista, y se da cuenta que hay cosas en el racionalismo que están muy mal. Y lo que procede a hacer entonces, a continuación, es tratar de mostrar que la razón pura, es decir, la razón independizada de la experiencia, no lleva a ningún lado, ¿no? Y se puede sintetizar su pensamiento sobre esta cuestión con esta fórmula que yo les acabo de poner en el PowerPoint, respecto de esta idea de que los pensamientos sin contenido son vacíos y que las intuiciones sin experiencia son ciegas. A ver, alguien está haciendo una pregunta. Dependen entre ellas, me dice Alec, para que logre tener algún sentido que no sea ambiguo. Depende, ¿qué me quisiste decir? Perdón. Esto es importante que ustedes se puedan expresar de la manera más clara posible. Dependen entre ellas, o lo que vos querés decir es que la razón depende de la experiencia y la experiencia depende de la razón. Exactamente. Claro, ok, perfecto. Sí, efectivamente. Pero esto es algo que hay que demostrar a su vez, ¿se entiende? O sea, no alcanza con enunciar una fórmula para probar que esto es así. Es necesario empezar a indagar sobre cuál es la naturaleza del pensar
y cuál es la naturaleza de la experiencia. Y les digo por qué. Porque yo acabo de dar una fórmula que es súper interesante, pero acá hay un problema. Y el problema es el siguiente, que los datos, hay varios problemas, pero uno de los problemas es el siguiente, que los datos que podemos asociar a las intuiciones y a la experiencia son datos construidos por alguien, ¿no? Por ejemplo, el índice de pobreza se construye a partir de un conjunto de indicadores, ¿no? La pobreza, ¿qué es pobreza? Es un concepto técnico cuando uno se mete en el INDEC y analiza qué es pobreza, ¿no? Y este concepto técnico hace referencia al hecho de que se va a considerar pobre una determinada familia que no puede acceder a un determinado conjunto de bienes y servicios, ¿sí? Ahora, entonces, si esa persona está por debajo de un ingreso que le permita cubrir esa cantidad de bienes y servicios, es pobre. Si está por encima, no es pobre. Ahora, resulta ser que uno podría discutir dónde se pone el umbral entre pobreza y no pobreza, ¿no? Yo podría decir, bueno, para no ser pobre hay que tener una computadora, ¿no? Porque si no uno se puede considerar pobre. Pero tal vez, seguramente, no me puse a mirar específicamente este tema, pero uno podría pensar que la computadora puede no estar dentro de los bienes que implican que una persona no esté en la pobreza, ¿no? Entonces, fíjense cómo ¿Alguien dijo algo? Bueno, entonces decía, fíjense cómo en realidad los datos son una construcción, si se quiere conceptual, pero que se basan en un razonamiento. Entonces uno podría pensar, ¿en qué medida hay una dualidad pensamiento-experiencia? Si la experiencia, a su vez, en tanto y en cuanto pensamos en datos, pensamos la experiencia como datos, si los datos son una construcción conceptual, o sea, para poder establecer un indicador de pobreza es necesario tener una definición de pobreza, y para tener una definición de pobreza es necesario construir idealmente un razonamiento sobre qué es la pobreza. Por lo tanto, estamos en la esfera de la razón, no tanto de la experiencia. Entonces, fíjense cómo el problema de qué es experiencia y qué es razón se problematiza en realidad, ¿no? Es un problema esto, que no vamos a trabajar en esta clase, pero solamente se los quiero señalar. Entonces, les decía que el fundamento que propone la ciencia es un fundamento empírico, por un lado, donde la experiencia jugó un rol fundamental, y la razón asociada a la lógica y las leyes del pensamiento, donde en el marco de la razón se establecen conexiones entre razonamientos, ¿no? Una cosa importante, o algo importante para plantearles, es que los razonamientos no se conectan de cualquier manera, ¿no? O sea, los autores racionalistas suelen desarrollar el problema acerca de cómo se deben conectar los pensamientos para que ese pensamiento se transforme en un pensamiento científico. Es decir, el mero hecho de pensar no asegura que estamos haciendo ciencia. Es necesario, se requiere que las conexiones entre ideas o entre razonamientos se establezca de una manera específica, ¿no? Voy a poner un ejemplo. Si yo, por ejemplo, digo, vamos a pensar en este razonamiento típico, voy a poner, a ver, vamos a correr esto un poquito. Si yo, por ejemplo, digo, Tomás, Gonzalo
y Andrés son políticos corruptos, ¿no? Entonces digo, en consecuencia, todos los políticos son corruptos. ¿Sí? Esta es una forma de razonamiento, ¿no? Ahora, pensemos en otra forma de razonamiento. Por ejemplo, la siguiente. Todos los hombres son mortales. Sócrates es hombre. En consecuencia, Sócrates es mortal. Fíjense que en estos dos ejemplos se caracterizan por ser razonamientos en principio, ¿no? El problema es que uno cumple con las leyes del pensamiento y otro no. ¿Cuál sí y cuál no? El segundo sí y el primero no, me dice alguien que no sé quién es, pero no importa. Entonces, es efectivamente así. Ahora, ¿por qué uno sí y el otro no? ¿Alguien más me está diciendo algo en el chat? Sócrates sí, exacto. Bueno, el segundo razonamiento resulta ser que se caracteriza por ser un silogismo, ¿no? Este razonamiento se lo suele llamar entimema. Fíjense que el entimema parte de una, digamos, premisa, podríamos decir la premisa A, la premisa B y la conclusión, ¿no? Y la conclusión. La premisa A se caracteriza por contener en ella la palabra todos. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Y Sócrates entra dentro del conjunto definido en A? ¿Entra o no entra? Sí. Sí, entra. Sí, entra. Claro, o sea que Sócrates está contenido dentro de la categoría hombres, ¿no? Y como la premisa A dice todos, entonces Sócrates entra dentro de ese todos porque la premisa B está diciendo que Sócrates es hombre. En consecuencia, Sócrates es mortal. Y esta consecuencia no es un agregado a estas dos premisas, sino que es la consecuencia explícita de algo que ya está implícito en las dos primeras premisas, ¿sí? Es decir, no se agrega nada nuevo, la consecuencia no agrega nada nuevo, sino que pone explícito lo que está implícito en la conjugación entre las premisas A y B, ¿sí? Ahora, primera cuestión, este razonamiento se considera válido porque no es posible lo voy a poner de otra manera porque voy a entrar en un terreno un poco, estaba pensando en una forma de decirlo, pero voy a entrar en un terreno del cual no sé si voy a poder salir después. En principio diría, este es un razonamiento que se caracteriza por ser un entimema donde la premisa B señala un caso singular que está incluido en la premisa A. Por lo tanto, la consecuencia
es tal que se deduce de combinar las dos primeras premisas, explicitando lo que ya estaba implícito en la combinación de ambas, ¿sí? Ahora, miremos la otra. Este es un razonamiento inductivo. Este es un razonamiento inductivo. Fíjense, lo que me interesa, porque ustedes me dijeron que el segundo es un razonamiento válido, pero el primero no. Lo que me gustaría saber es por qué ustedes identifican al segundo razonamiento como válido, pero al primero no lo consideran válido. ¿Hay una trampa en el primero? ¿O no hay una trampa? Está diciendo que 3 personas son corruptas, no que todos los políticos son corruptos. Lo único que aclara es que las 3 personas son políticas. Nada más. Exacto. Fíjense que es de alguna manera la inversa del entimema, ¿no? Donde acá parto de casos particulares, y de esos casos particulares hago una deducción general, o universal, podríamos decir, ¿no? La universalidad, ¿en dónde se expresa? En que estoy diciendo que todos son corruptos, ¿no? La universalidad viene de utilizar, se puede identificar fácilmente cuando identificamos la palabra todos en la oración, en el razonamiento, ¿no? Entonces acá tenemos casos particulares, partimos de casos particulares y deducimos o sacamos una conclusión general o universal, ¿está bien? Mientras que en el otro razonamiento partimos de una afirmación universal, ¿está bien? Porque me estoy refiriendo a todos los hombres, y en el marco de esa afirmación universal, la segunda premisa es una afirmación universal o particular. La premisa B. Particular, exactamente. Entonces acá afirmación particular. Entonces, ¿y qué se deduce? Una afirmación particular también, ¿no? Ahora, fíjense que ambos ejemplos, podríamos decir, son exactamente la inversa uno del otro. En el caso del entimema, se parte de una afirmación universal, se hace referencia a una afirmación particular y se deduce una afirmación particular sobre un particular. Mientras que en el razonamiento inductivo es al revés, se parte de casos particulares y a partir de esos casos particulares se concluye en un enunciado universal. El problema con el razonamiento inductivo es que nunca a partir de casos particulares puedo deducir una afirmación universal, jamás. Por eso cuando decimos, che, estoy viendo en la tele que condenaron a un político por corrupción, y al otro día veo en la tele que condenaron a otro político por corrupción, y al otro día veo en la tele que condenaron a prisión a un político que era corrupto, uno suele engañarse, la mente suele engañarse, y uno suele concluir que todos los políticos son corruptos. Sin embargo, ese razonamiento es un razonamiento inductivo inválido, porque no se sustenta lógicamente, ¿sí? Ahora, ¿por qué no se sustenta lógicamente? Bueno, es algo que tendríamos que trabajar para poder pensarlo más claramente. Lo que tendremos que hacer es trabajar con los tipos de razonamiento, para ver cuándo un razonamiento es válido y cuándo un razonamiento es inválido, ¿sí? Pero en principio les puedo adelantar
cuándo un razonamiento es válido y cuándo es inválido. A ver. Bueno, nos queda 1 minuto 40, pasemos a la próxima sesión y mientras tanto yo busco en el libro este concepto que les quiero señalar, ¿sí? Pasemos a la próxima sesión, si les parece.